Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video de tutoriales honestos. Acá la bandita de siempre. Y rápidamente cuéntanos de qué se trata esto. Así es, contarles que estoy en búsqueda de trabajo y a esa entrevista especial no me fue muy bien. Y cuando estaba saliendo, se me estaban saliendo un poco las lágrimas, no quiero decir que estaba llorando, y una persona muy amable me vio y me prestó su hombro, ¿ya? Me dio algunos consejos, me limpió las lágrimas, y todo lo que se imaginan. Como me gusta y soy dedicado a esa comunidad, decidí traer acá para que les dé a ustedes también consejos, y el mínimo escuchemos a esa persona porque tiene muchísima experiencia en las entrevistas de trabajo. Saludos cordiales. A ver, entonces déjame entender. Estamos con una persona que es experta en entrevistas de trabajo. Así es, así es. Si puede Postulador senior. ¿Y dónde está? Sí, eso Acá lo sabes. estoy, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas tardes. Ay, aquí, como te dije, aquí están el Mateo, el Jesús. Bueno, Un gusto, por favor. chicos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Walter y como bien dicen los chiquillos, soy un postulante senior con más de 15, perdón, me estoy quedando corto, más de 100 entrevistas en el cuerpo. ¿Qué? ¿100 entrevistas en el cuerpo? 100 100, entrevistas no. en el- 100 Sí, yo entrevistas. tampoco A creía ver. al principio, A tampoco ver, creí. pero no, es que lo importante es no agrandar los números. El dato que estás diciendo es certero. Es certero, 100 entrevistas en el cuerpo. O sea, tú eres el verdadero postulante senior, compadre. ¿Hace cuánto tiempo que estás postulando trabajo? ¿Sí? Tanto entrevistas virtuales, físicas y hasta interregionales también me ha tocado. Interregionales. Claro. Próximamente mi meta es llegar salir del país y postular a algún trabajo en el extranjero y llegar así con el orgullo. Ya tengo entrevistas también en el extranjero, pero vamos que se puede. Grande. ¿Pero tu idea es quedar en las entrevistas o participar en procesos de entrevistas? Porque Como dice el dicho, lo importante es participar. O sea, estar contento de que postulé a la empresa X, no quedé, pero pensaron en mí, que es lo importante. viejo, Perfecto. viejo, Gastaron minutos de su tiempo en preguntarme Es como a qué me... fetiche. ¿Ah? Es como fetiche. Sí, ¿Qué postulante es un senior es ¿qué es un postulante senior? un postulante que va a muchas entrevistas. Es como a muchas entrevistas laborales, específicamente en su rubro, obviamente en su rubro, y que tiene la suerte de quedar de 100, como en mi caso, quedar solamente como en 10. De hecho, De 100, 10. sí. O sea, por ejemplo, me pasó muchas veces que tenía, sin mentir, tenía como 10 entrevistas así en un periodo de 2 semanas, y de esas 10 entrevistas no quedar ninguna, por ejemplo. Más o menos me manejo 0% de efectividad en ese momento. Claro, y estoy hablando del tiempo el tiempo pre-pandemia, estallido social, donde era más difícil, o sea, era más fácil encontrar trabajo, más fácil postular y más fácil no quedar tampoco. ¿Cuál es tu situación actual respecto a esto? Bueno, hace 23 horas que estoy cesando. Se despidieron ayer. Ayer me avisaron que ya no contaban más con mis servicios en la empresa, que no voy a nombrar para que no se hagan famosos. Perfecto. Un detalle, ¿te notificaron con un adelanto de sueldo? ¿Llegaste al término del contrato? No, de partida no tenía idea de que en el contrato, o sea, como es en la nueva modalidad de contrato electrónico, muchas veces uno no puede volver a revisarlo. No recordaba de que si el contrato que yo tenía era a plazo fijo o indefinido. Entonces, el que en ese momento era mi líder técnico nos hizo una reunión y hizo como un resumen nos dijo ya el tema de las evaluaciones, porque en ese lugar hacían evaluaciones cada 2 meses,
Ya. y me dijo que en mi caso me estuve mal evaluado, así que yo llegaba hasta el día de ayer. Pero no vamos a contar más contigo. Ah, Así que interesante. Así fácil, así de fácil. Esto agranda tu prontuario como postulante. obvio, pues, obvio. Porque de ahora en adelante viene otra postulación. Exacto, de hecho, acabo de terminar, acá hace unos escasos minutos acabo de terminar. Pero tú trabajas, consigues el trabajo y aún así sigues postulando. Obvio, pues, no puedo perder la antigüedad, después llega otro y me gana. No. Jesús, ¿tú te acuerdas de ese personaje de Tompa de Cazador X? Por supuesto, el asesino de novatos. ¿Qué es Cazador X, loco? Hunter x Hunter, sí. Tú eres Tompa, loco. Todo un tompa, sí. Consulta, ya que vaya a harta entrevista, ¿a veces no te encontré con las mismas personas o no? Como entrevistador, no. Pero sí me ha tocado encontrarme tanto como con gente que también está postulando al mismo trabajo varias veces, y también me ha tocado encontrarme con esquemas parecidos. Esquema es parecido. ¿Cómo es? Claro. Lo que pasa es que, bueno, o sea, cuando uno va a una entrevista de trabajo, ¿Ya? yo digo que es como una, a ver, es una caja una caja de sorpresa. Si generalmente te llama la empresa outsourcing y te dice, oye, tal empresa quiere hacerte una entrevista, generalmente no te dicen el cariz, o sea, el enfoque de la entrevista. Solamente no te dicen si la entrevista va a ser técnica, si la entrevista va a ser conversacional. Perfecto. Claro. Entonces tú llegas y generalmente te puedes topar o con el jefe de proyecto, con el jefe de área, o la combinación más letal, que es el jefe de proyecto Los tres juntos. con el mejor, o el líder técnico con el tipo más destacado del equipo. Con el mejor desarrollador del equipo. Claro. Y ese es el que te tiene menos empatía. O sea, es el letal. Es el letal. El desarrollador. Ese es el desarrollador. Ese es el Es como equivalente. el verdugo. Claro, ese es el equivalente cuando tú estás dando tu examen de grado y típico que ponen a un alumno recién egresado, ¿Ya? y el alumno recién egresado te hace las preguntas más cabronas. Claro, porque quiere también él Figurar. Claro. figurar, demostrar que sabe. Claro, O sea, hay tipos de escenarios, ¿cachai? Y ese es como el más letal. claro, es el más letal, porque eso combinado con el tema de que si te hacen una prueba técnica sorpresa. Weón. Oye, pero es que esos escenarios son... A mí no me ha pasado eso, al menos. Sí, a mí tampoco. Bueno, yo he postulado solamente a 3 entrevistas en mi vida. Yo soy junior. Pero tú tenés 100 entrevistas en el cuerpo. 100 más. 100 más. O sea, pero tú ya, cuando vayas a entrevistas, ¿ya sabían algunas? ¿Aquí quedé y aquí no? En mi caso, yo te diría que sí, como que tú desarrolláis cierto feeling. O a veces a veces te sorprendís cuando no. A veces tú juráis que quedaste porque, no sé, por la conversación, todo el asunto, como que ya quedé y no quedaste. O te encontráis con sorpresas como la que me pasó hoy. Lo que pasa es que yo había postulado a otro trabajo y había quedado, pero al final lo rechacé, pero después me contactaron nuevamente porque a ver si quedaba y no quedé. Ya dije, ok. Tuve una entrevista así como de refresco, por así decirlo, que fue la semana pasada. Y me dijeron, ya, cualquier cosa te vamos a avisar. Y hoy día le consulté precisamente a la empresa outsourcing, y me tocó con el tercer escenario, que es el menos inesperado. Porque digo, el más inesperado. Nos dijeron, vamos a dejar la propuesta en stand-by. ¿Qué? Vamos a dejar la propuesta en stand-by. Es la postulación al puesto de trabajo en el que tú estás postulando, dale. está en stand-by. ¿Qué O más? sea, Estoy postulando la postulación que todavía no se postula. La misma postulación está en postulación. La misma postulación está detenida. ¿Por qué? Porque no hay fondos y quieren priorizar a la gente que es interna.
eso, el trabajo, el puesto de trabajo al puesto que estáis postulando, se cierra, no porque se lo van a dar a otro, sino que porque como es una repartición pública, no hay fondos, entonces no les llegó la asignación a ciertas personas, dijeron, ¿sabéis que nos vamos a enfocar en ellos? Y el resto, ni hay. O sea, es peor que hubierais quedado y después han dicho que el puesto no existe. Claro, Porque eso no te ha pasado, ¿no? no me ha pasado todavía. Ah, ya, o sea, todavía hay cosas que te pueden ocurrir. Ya. Es que, mira, en Ajá. este mundo informático, ustedes cachan que uno puede encontrarse con cualquier cosa, o sea, desde postulaciones que, por ejemplo, te dice, como me pasó una vez, que me dijeron, ya, mira, este es el puesto de trabajo, tanto, vaya a empezar, la oferta es esto, mira, lo que te ofrecemos en cuanto al trabajo, y el tipo hablando así con un tono de voz así bastante condescendiente, mira, el valor, o sea, el sueldo que nosotros ofrecemos es este, o sea, en ese momento era como 1.200.000, ¿no? Y eso sería lo máximo que te podemos pagar. Y tú empezás a mirar para atrás y decir, pucha, en otro lado me ofrece, ya, esto es como lo, entre comillas, seguro. Y tú dices, ya, ok, y te dice, ¿y cuándo empezaríamos y tú sacáis la cuenta y dices, ya, 1.200.000 me alcanzaría para pagar mis cosas, andaría un poco apretado, pero Todo necesito esto mientras ¿Ah? esperan tu respuesta. Claro, Lo tú pensáis en tiempo real. claro, tú estás pensando eso, así, ya, voy a tener que andar un poco apretado, no importa, igual, ¿cómo se llama? Necesito el trabajo luego. Entonces tú dices, ya, ok, sí, no tengo ningún problema en aceptar. Y te tiran, bueno, esto quizás entres a trabajar a mitad del próximo mes. Ah, no. Y tú decís, gracias, pero ni te dan ni ¿Has aceptado un quizás? No, Nunca. nunca. Ya, Porque ahí también tienes también una oportunidad, una aventura nueva. Claro. es que Aceptaron quizás. ese quizás es como es súper incierto, po. Es como que te dijeran a ti que le pasó a un conocido que le ofrecieron un trabajo, una práctica, entre comillas, 1 año sin sueldo, con la promesa de que si le iba bien, No. con la promesa de que si le iba No. bien, cuando terminaba el año, quedaba contratado. Un año. Un Un año año. a prueba. 1 año a prueba, sin sueldo. No, eso no. Yo no El puedo creer tipo, esa obviamente, wea. Pero ¿cómo la persona que estaba postulando a esto se come esto? ¿Se come este acuerdo? no, obviamente que los mandáis el gallo lo mandó al diablo, Ah, porque es que eso era lo que le estaban ofreciendo. Le decía, mira, no vaya a ganar, pero vaya a aprender mucho. Aprender a ser weón. No, entonces le dijo que Oye, ¿y la empresa, tú sabes algo de esa empresa? Si era una empresa chica, una startup. no, la verdad no me acuerdo, porque eso me lo contaron hace tiempo y de hecho no le pregunté al tipo, Vale. que igual era como lo tiró al pasar pero era como muy muy cabrón la cosa, no era ni siquiera como para practicante, porque el practicante por lo menos son 3 meses. Oye, entonces, mira, espectacular todo lo que nos has dicho. Pero juntando todo esto y cerrando la idea, ¿qué es entonces un postulante senior? Un postulante senior es alguien que ha postulado a muchas entrevistas, a muchos puestos de trabajo y que conoce la mayoría de los formatos de las entrevistas, que ha pasado por la mayoría. Conoce tanto las entrevistas técnicas como también las entrevistas psicológicas. Yeah. Y que todas las entrevistas, de hecho ya me sé de memoria o sea, no me las sé de memoria, pero ya sé cuáles las entrevistas que vienen. ¿Tú sabes, si estás con un grupo de postulantes, si alguien tiene el puesto asegurado? ¿Te has podido dar cuenta de eso? La verdad es que sí. Tú te fijáis por el tema de Sí. es como los típicos estos, curiosamente, entre el tipo entre más habla y más seguro se ve, el tipo queda.
los que están así como medios callados, medios tímidos, o sea, es como el estereotipo nerd, así onda con lente y cosas, no, eso no, generalmente no quedan. Te puedo dar fe de eso. Yo postulé una pega hace poco y el postulante me dio a entender, o la persona que me representó, que en realidad tenía una actitud de que nada me importaba mucho, así que no quedé, ¿cachai? Entonces Claro. tiene mucho que ver con la... todo esto todavía estamos pegados en qué es. ¿Qué es un postulador senior? Alguien que... Ha pasado por mucho. Alguien Por que ya mucha- es capaz de olfatear Claro. la entrevista. Ya Un cambiamos. Ya, sabueso. ¿Qué no es un compadre que queda al tiro? Ya, siguiente Claro. No, pero ¿cómo? pregunta. Pero ¿Qué no espérate. es? Ya, dale, ok. ¿Qué no es un postulador? Un postulante senior, un tipo que queda automáticamente en las empresas. No, yo sé lo que es un compadre que queda automáticamente y lleva toda su vida laboral en el mismo trabajo. Claro. No, sí, claro, Sí, esa sí. sería la antípoda. Por Claro, naturaleza. La antítesis, claro. Saludos cordiales. Son los cordiales. Bueno, ese compadre no lo vamos a Salud, entrevistar salud. porque debe ser muy fome. Muy Lo que debe ser. monotemático. Claro. ¿Qué Siguiente. es lo mejor que te puede pasar como un postulador senior? Lo ¿No mejor quedar? No, lo mejor que te podría pasar, obviamente, es quedar a la primera. O sea, Pero eso es Pero como no hay contra- algo mejor, no hay algo mejor que quedar. sí, es como contraproducente, no sé, weón. Es como raro. es weón. que lo que pasa es que obviamente tu ¿Cachai? objetivo es que, o sea, Onda, pero no quedar, pero es que lo que pasa es que cuando no quedáis siempre te dan siempre te dan la explicación. Oye, justo me están llamando. Dale, contéstanos. para una entrevista. Sí, a ver. Si no, Dale. altavoz. Altavoz. ¿Aló? No. Sí, con él. En este Lo va a momento hacer el de nuevo, lo va a entrevistador hacer. está haciendo entrevista. Ajá, Es una máquina. sí. No puedo creerlo, weón. Lo va a hacer de nuevo, lo va a hacer de nuevo. Es que este tipo va a llegar a las 200. Giorgio, increíble, weón, que te Ya. hace, weón. ¿Va a quedar o no va a quedar? Sí, tengo tiempo de responder a sus consultas. Pero escuchemos en vivo, weón. Escuchemos en vivo. Tengo 10 años de experiencia. Oh. Weón. Al tiro. Una década. He trabajado con JSF precisamente. La versión, la verdad, la desconozco, pero sí he trabajado con JSF. Ya. Tomen nota, chiquillos. EJB tomen nota. también. Mira, estamos EJB3. bajo al tiro ni el técnico. Hablemos bajito porque el ojo no escucha. JPA y Bernet. Como les digo, tampoco desconozco las versiones. ¿Wi-Fi? Sí, también he trabajado con Wi-Fi. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? PrimeFace. Ah, sí, PrimeFace también he trabajado. ¿Con Wi-Fi? ¿Con waifu? Ingeniero en gestión informática. ¿El título es Ingeniero en Gestión Informática? Sí. Gestor. Es un gestionador informático. Inmediato. Ya. Inmediata. La disponibilidad para eso. Ese es mi correo. Ok, tengo la. Ya Compadre, tengo. ¿qué hago? Ya ¿Pausa tengo la grabación acá, o la qué? fotografía del grupo. estáis locos, Y tengo también un diploma de una certificación de DevOps que hice. Weón. Esto es como el National Geographic y ver cómo se comportan los putos pingüinos, weón. Sí, Sí, en en su vivo. estado, weón. en su hábitat. Está en su estado salvaje el postulante. Ya, pero esconde detrás de la ramas para que no Perfecto. te vean. Ya, ningún problema. Hasta luego. Bueno, la magia del podcast, ¿vieron? Bravo. Bravo. Compadre, dijiste todo, pero no dijiste nada. Conozco tal cosa, pero desconozco la versión. Pero es que brillante, loco. Es que lo que pasa lo que pasa es que muchas veces los postulantes, o sea,
en las postulaciones ni siquiera ellos mismos tienen claro qué es lo que quieren. Como dice ahí, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Que muchas veces los tipos que te entrevistan no tienen idea. Me ha pasado muchas veces que de repente uno ve postulaciones de trabajo que dice que tenga conocimiento en Spring. Y tú dices, ¿Spring? ¿Qué es Spring? Incluso está Spring. mal escrito. Claro, está mal escrito. O sea, por ejemplo, te preguntan, ¿usted trabajaría con Eclipse? Claro. Y tú decís que no porque tú dices sí siempre que me pasa el lente. Claro. Si no me voy a cagar los ojos. O sea, una postulación que tuvies con problemas de escritura puede ser una entrada fácil de laboral. Claro, puede ser una entrada fácil. O lo otro, que bueno, eso ya es el tema de cuando tú ves la renta ofrecida. Ha pasado que de repente dicen, a mí me pasó una vez que decía 999.999 pesos. Yo dije, Como si fuera una oferta ¿Claro? laboral literal. ¿Sí? claro, y tú dices, Últimos No. cupos. sí, y tú dices, no puede ser que estén ofreciendo 9 millones de pesos, así. Claro. Entonces postuláis y cuando te dicen las pretensiones de renta, tú decís, esta, no, si nosotros estábamos ofreciendo 900.000 pesos, entonces arréglenlo. Yo no vengo por menos de 9 palos a presentarme. Claro, pues. Porque tú decís, trabajáis por 9 palos, trabajáis 2 meses, y después te las tiráis el resto del año, pues. Claro. Ah. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo peor que te podría pasar? Uy, va desde la prueba técnica sorpresa. Hay empresas que son legendarias con sus pruebas técnicas. ¿Empresas? Por ¿Se podrían nombrar? ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Podrías nombrarlas, pero no Ya. exactamente? Por ejemplo, por no decir Ya. Kibernum, o no sé, No, Libernum. hay una empresa india que su nombre empieza con N, que es como el Ya. sueño de varios desarrolladores que yo conozco. Con El N. sueño. No voy a decir el nombre, pero N. ahí se las dejo. N y termina en M. Ya, ¿y cuáles las letras al medio? No, googleé, mijo, googleé. Pero yo. Googleé, mijo, googleé. Dame Pero una pista más. ya, tiene una U por ahí. Ya, dale, no, ya ahí vamos a averiguar. Ya. Ya, El asunto no. es que yo creo que muchos de ustedes han conocido o han tenido algún amigo o colega que trabajó en esa empresa. Y esa empresa era antiguamente, creo que ahora, de hecho, cambiaron el formato porque hace poco tuve contactos con ellos. La prueba de NIST, eso voy a decir, Ujú. era larga. Eran como 4 o 5 hojas en inglés. En inglés. Oh. Encima en inglés. En inglés. Y partía desde preguntas de Spring hasta preguntas de base de datos. Espérate, hoja impresa. Sí, ¿Y cuál era Tome, ahí objetivo? está ahí está la prueba. 10 hojas. Y tenéis que programar con crayones. claro. De hecho, sí, eso es lo No, te salen no. entrevistas que te no dicen, puede ser. Me no está puede diciendo ser. coloré el sistema. No, qué bueno, Claro. weón. oye, he visto, Claro. o sea, en esta que le estoy comentando, casi Términos se me sale el pareados. nombre, es como en alguna parte te dicen, y no solo en esta, sino en otras empresas también, Con empresa india. claro, te Estos ponen, indios culiados te hicieron pintar un mandala en vez de una base de datos. ¿O no? claro, o te ponen cosas como, hágame un algoritmo o hágame un programa que haga tal cosa. Con lápiz. Exacto. Y tú tenés que estar pensando y todo, y claro, la gente, cuando te dicen vamos a hacer una prueba técnica sobre Java, ahí es donde tú te vayas al carajo porque te pones a pensar, es tan amplio Java Por supuesto. que si o sea, hay cosas que uno las sabe, pero también como que no las sabe como cómo explicarlas O sea, técnicamente. Olvídate Entonces, de Stack Overflow en una pregunta con lápiz y papel, pues. claro, entonces llega un momento en que, y aparte que tú estás entre nervioso porque necesitáis el trabajo,
Entonces, y no se te ocurre, te tienes que poner a desarrollar algo ahí en el momento, como que eso te genera estrés. Yo he conocido gente que si la entrevista va con prueba técnica, rechazan al tiro, dicen que no. No. Dicen, no, no me interesa. ¿Hay Va con conocido prueba- gente que se quiebre en la entrevista? No quiebre así profesionalmente, sino que se quiebre sentimentalmente y llore. Mira, me pasó cuando la tercera vez que postulé a esta empresa que les estaba comentando, esta empresa india. Tercera vez. Sí, la primera vez que Tercera postulé, vez. la primera vez que postulé yo me fui llorando, lo reconozco porque no sabía. Oh. Pero en la tercera vez, que esta fue una entrevista una prueba de grupal, cuando me venía el ascensor con otro chico, él viene Ahí y ya me eras dice, tonta tú. sí, él viene y me dice la siguiente frase: llevo 6 años trabajando en Java y me doy cuenta que no sé nada después de esta prueba. Oh, desmoralizado completamente. No sé, Tremendo. Y tú ofreciéndole juguito con veneno. claro. Tremendo. Oh, ¿Y tú cuál era tu semblante ya saliendo de la tercera vez? Es como que ya está ahí, ¿Risa? ya no te pasan balas, pues como ya no te entran balas, decís, ya, ok. No Estaba hay un con- punto, no ¿Ah? hay un punto en que lo agarréis para el hueveo, así como usted ha trabajado con capas, sí, en Halloween. No sé. No, es que los entrevistadores generalmente no tienen sentido del humor, ¿cachai? Opa. No, no O sea, tienen. no cabe lugar a hacerse el bromas. No, y aparte como que te dicen tonteras. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba súper necesitado de trabajo y postulé a una empresa de estas típicas que era como de, ¿cómo es la palabra? Un outsourcing. Llevaba meses sin trabajar y viene y me dice, no, es que te tienes que cuidar porque te ves muy ansioso. Y yo lo miré y le dije, ¿cómo crees que no está ansioso si llevo meses necesito ¿Por qué no le pegaste, trabajar? weón? ¿Por qué no le pegaste un combo? No, si le dije, ¿cómo no querés que esté ansioso si necesito trabajar? ¿Qué querés que esté así? Llevo 7 meses sin trabajo, ¿qué querés que haga? ¿Le has pegado a algún entrevistador? No, no le he pegado, sí, reconozco. ¿Por qué no? No, ¿Pero por qué no? básicamente porque el mundo informático en este país es tan chico que si tú te vayas mala tanto de tu trabajo como de la entrevista, te puede perjudicar. Y termina el postulante, señor. Sí, pues. Ahí entra un postulado eterno. Una cosa de lo peor que te puede pasar también Ujú. es que te hagan preguntas de tecnologías que ni siquiera acá en Chile están implementadas, pero ellos los quieren implementar. Por ejemplo, Me imagino. hace años, así te estoy hablando, yo creo que hace unos 8 años atrás, en una entrevista que fui me preguntaron, ¿tú tienes experiencia en Angular JS? Y yo quedé así como, no tengo idea qué es Angular JS. Es que es una nueva tecnología que se está implementando. Y tú quedas así como, No existe eso, weón. claro, o ¿Cuánto sea, fue eso? estoy hablando, yo creo que fue hace como 8 o 9, yo creo que fue hace 8 años atrás, quizá un poco más, porque estoy hablando de que, a ver, puede haber sido como el 2015, por ahí porque ahora bueno, yo creo que todos ustedes estamos de acuerdo que hace 10 años atrás uno se podía casar con solamente un lenguaje de programación, Claro. Java, .NET, ahora Sí. como que te exigen que La migración. claro, que la migración, que aparte que tenéis que saber Java, aparte tenéis que saber aparte tenéis que saber el lenguaje, lo que son los, ¿cómo se llama? Algunos de los frameworks de JavaScript, tenéis que tener algo de experiencia en Python, tenéis un montón. Claro, o sea, aparte que si vaya a migrar, tenéis que saber tanto la tecnología antigua como la nueva. O sea, Claro. mígrame esto en COBOL a Angular. No sé, ¿cachai o no? Claro. Te fuiste a la mierda. Bro. Claro. Y ¿Qué aparte estás queriendo? A propósito de eso, los skills de un postulante senior. bueno.
Esto se Bueno, mide esto se mide, claro. con estrellas. Ay, pues, De uno, eh, la más basura, y 5 lo máximo, así como máxima nivel de práctica se necesita para ser un postulante senior. O 3 o uno. yo creo que en práctica se necesita unas 5 ¿cuántas estrellas? estrellas. ¿Ah? 5 estrellas. estrellas. Obvio, 5 de pues, práctica. sí, pues. Se ve, Sí, Sí. se ve. hermoso. De teoría yo te diría unas 3. Si queréis, ¿Por qué no 5? A ver. porque si queréis seguir postulando tenéis que tener el suficiente no conocimiento para que no te dejen en la primera entrevista donde que postuláis. Ajá. Tienes que Ya es como, ya. Tienes que Verlo tener al ese, revés. claro. Si queréis seguir postulando, porque a veces pasa de Prepárate que, menos. claro, habilidades Habilidades- blandas, Habilidades- habilidades blandas. ahí tú comentaste que los entrevistadores no tienen empatía. ¿Qué pasa con las habilidades blandas? Las habilidades blandas, sí, yo diría que tenéis que tener hartas habilidades blandas, unas 4 estrellitas, porque necesitáis puntualidad, necesitáis amabilidad, necesitáis también esa cuota de respeto hacia el entrevistador, o dependiendo. Generalmente, lo que pasa es que hay muchos, como les decía, hay muchos perfiles de entrevistador, que está Ajá. desde el tipo que se las sabe todas, hasta también está como la típica chica que también trabaja en la empresa y que es como un poquito más blanda. Pero también está por otro lado la jefa, y que curiosamente las jefas son como las más exigentes, o las que más te pintan el mono. Y bueno, como les decía, el experto ahí que quiere resaltar y hacerte las preguntas más difíciles, porque tenéis que saber más que él para llegar. Claro. Y eso lo ponen aprieto al mismo tipo que pertenece a la empresa. Claro. Pero si se fijan, es como contradictorio, porque en sí el tipo se está llevando a alguien que le haga sombra. Prácticamente, con un digno rival. Claro, busca un digno rival para que le haga sombra. Ujú. ¿Crecimiento profesional aplica? Sí, porque te preguntan, de hecho, es muy común preguntarte, ¿cómo te ves aquí en 5 años más? ¿Cuántas estrellas? Yo le diría unas 4 también. ¿Cómo estuvo esto a propósito? Porque te llamaron recién, esto pareciera preparado, pero no estaba No. preparado. ¿Qué te pareció el trabajo que te ofrecieron? Mira, como todos los trabajos para el gobierno, porque esto es para una rama del gobierno, cual no voy a decir. Está sonando la ambulancia, ¿eh? Sí, Dale. diría que se ve interesante. Se ve interesante. Sí. Lo que sí hay que considerar varias cosas también. Un postulante también tiene que saber cuándo le conviene postular directamente con la empresa, que es el puesto más apetecido, versus cuando es ya como lo dijéramos, a través de una empresa como... Una tercería. Claro, una tercería. De hecho, a mí me pasó en una empresa donde estaba antes, que fue una empresa me contactó, una segunda empresa fue la que me contrató, y una tercera empresa fue donde yo trabajé. ¿Qué? O sea, no. ¿Qué chucha, Era como, weón? me captaron con una empresa. Una segunda empresa fue la que me hizo con la cual yo llegué. Cuando yo hice la postulación, yo venía postulando el nombre de esa empresa a la empresa cliente. O sea, era como una captadora, una receptora y una finalmente que ya iba a trabajar. Perfecto. Perfecto. A mí me sucedió también. Solo que yo no acepté el trabajo. Me sucedió también. ¿Y el nivel de responsabilidad? Yo no, ese es el más importante, son 5 estrellas, tiene que ver, porque a ti te llaman tú postulas a una empresa, y si te dicen necesitamos que la entrevista a las 10, por ejemplo, tú ¿Ya? tienes que estar
puntual ahí. 5 minutos antes, 5 o 10 minutos antes. Bien peinado y todo así, tienes que ser responsable. Muy bien. Uno no Oye, puede chiquillo. estar, por ejemplo, bebido o drogado. No, Nunca, no, nunca, nunca. eso es impresentable. Pero, tú has intentado entrar a un trabajo estando ebrio en la entrevista. Qué buena pregunta. No, no. Ahí no, también nunca- tiene una oportunidad, una Sí. aventura. Una aventura no, pero creo que he visto algunos casos de gente que ha llegado medio pasado de copa. Héroes. O Héroes, sí. héroes, Unos sí. verdaderos mártires a la postulación. Y he visto casos, no, y como les decía, he visto casos de que te llegas a la entrevista y la entrevista es ahí te pasan un computador y desarrolla algo. Oye, Qué chiquillo, difícil ahí. ya, Ya, falta dos, una tres. dispositiva más, ¿cierto? Las conclusiones. Oye, ¿sabes qué? Mira, como conclusión, ¿qué tal si ocupamos tu experiencia para analizar un currículum? ¿Ok? Mira, tenemos este de acá, que hemos decidido Borrar el nombre. apellido. Dime, bajo tu experiencia, ¿este currículum quedará? Antes de que responda. Y aquí tú haces un break, Mateo. Yo creo que por lo largo y a la vez por lo interesante de la conversación, deberíamos hacerlo en una parte 2. Me parece perfecto. Me Bueno, parece perfecto. sí, tienes mucha razón. Despidamos el capítulo hasta hoy. Muchas gracias, Walter. Sé que tu experiencia. No, pero no necesariamente así, sino que me refiero a que el video en sí diga que tiene una parte 2 y que en la parte 2 continuamos simplemente con el invitado. Perfecto. Porque está tan bueno que no se terminó el video, ¿entiendes? Simplemente se dividió en 2. Vale, lo voy a Vale. dividir.